Amor TV. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos, mis queridos papás, mis queridos público en general? De Visita al Pediatra, tu programa favorito. Hoy vamos a hablar de consulta psicológica, de consulta psiquiátrica, de preguntas difíciles, déficit de la atención, fobias, no dormir, bullying, depresión en el niño. Un programa maravilloso. Un programa que vamos a tratar de contestarte en este poco tiempo algunas preguntas que vienen. Por favor, papás, atención con este inicio. Yo tengo algunas dudas acerca de cómo identificar en mis alumnos el trastorno de déficit de atención. Me vienen las dudas precisamente porque en un grupo grande, como nos es común trabajar en grupos de 30, 35 alumnos, muchas veces homogeneizamos todo lo que son las prácticas docentes y mal nombramos, por decir de alguna manera, a los alumnos de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, a veces hay alumnos que son muy inquietos, se paran de su lugar, andan deambulando por el salón, andan jugando, aventando papelitos, pareciera que no están poniendo atención en la clase. Por otro lado, también hay alumnos muy pasivos. A veces parece que no están poniendo atención, que están muy cansados o que no les interesa. De hecho, les cuesta también trabajo establecer comunicación tanto con los maestros como con su grupo de pares. En ese sentido, pues igual, ¿no? Vienen otra vez las etiquetas, es un niño flojo, es un niño que quizá no duerme. En sí hay muchas dudas por parte de los maestros. Es una fortuna en algunas escuelas que hay equipo de pedagogía y psicología y entonces se canaliza a estos niños. Pero realmente como tal, herramientas, talleres, preparación para los profesores que estamos frente a grupo y que somos los que estamos a veces muchas horas con los alumnos, no hay. También nosotros tenemos dudas. En este caso a mí, por ejemplo, sí me interesa mucho saber cómo identificarlos. Nada más con la finalidad de poder ayudar un poco primero a no etiquetar, a no contribuir a un problema mayor que pudiera darse y después a ver, ¿no?, cuáles son las pautas que pudiera yo tomar para ayudarle al alumno, ya sea a lo mejor aplicarle otro tipo de examen, trabajar con él o incluirlo en los equipos de una manera mucho más noble, mucho más agradable para él. Yo pienso que los alumnos que tienen algún tipo de problema y no lo saben, también están confundidos y también pueden estar sufriendo. Incluso podrían ser también en un momento dado pues víctimas de este bullying que hay, ¿no? Y los maestros pues somos una figura importante en ese sentido. Y repito, es algo que sí tenemos nosotros que abordar, canalizar en las instancias que corresponda. Y con respecto a los papás, pues también pedir que los papás se involucren, que hagan equipo. Se supone que ellos son los primeros en conocer el tipo de situación por la que está atravesando su hijo y muchas veces son los últimos en enterarse. Entonces, como escuela, como profesora, para mí resulta de vital importancia conocer cómo voy a identificar a mis alumnos que están pasando o que tienen un tipo de trastorno de esta naturaleza, ¿no?, como el déficit de atención o hiperactividad. Déficit de la atención, una de las consultas más frecuentes que tenemos y que tenemos y nos dificulta. Pero hoy tengo dos invitados de lujo. Gracias, licenciada Mariana Araceli Urrona Bautista.
la presidenta del Colegio de los Psicólogos del Estado de Oaxaca. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Y del otro lado está con nosotros un psiquiatra, el famosísimo Jorge Jiménez Sánchez. Bueno, ¿qué puedo decir de ti, Jorge? Un experto en psiquiatría, con mucha experiencia, y ahora ellas nos van a contestar. Gracias por estar con nosotros, Mariana. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Y pues bueno, vamos a tomar el tema que tenemos el día de hoy. El trastorno por déficit de atención. Interesantísimo, Jorge. Mariana, ¿qué le podemos contestar a la profesora que de repente tiene 30 alumnos y le etiquetan a 2, que es, ¿cómo los puedes controlar? ¿Qué puede ser? A ver, platícame, Mariana. Okay. Bueno, yo creo que lo importante es la detección temprana. Sí, como bien dice la maestra, ¿no? Al tener un grupo tan grande, tan numeroso, siempre es importante identificar las características de cada niño. Un niño de por sí, por naturaleza, va a ser inquieto, va a ser un niño dinámico, un niño que no se mueve, un niño que está quieto, es un niño que efectivamente hay un problema. Pero el niño que se extrapola al siguiente nivel, cuando interrumpe a sus compañeros, cuando no trabaja, cuando no pone atención, se le da una instrucción y no la repite y no la atiende, entonces podemos detectar ahí algunas situaciones, algunas características que nos pudieran dar datos. Por eso ahora, Jorge, los pediatras nos estamos enfocando en la atención, no en la hiperactividad. Y una pregunta que nos hacen, ya definimos al niño y ahora ¿con quién lo llevo? ¿Lo llevo con el psicólogo? ¿Lo llevo con el psiquiatra? ¿Lo llevo con mi pediatra? ¿Le hago caso a mi comadre que me dijo que los medicamentos son malos? Entonces, ¿qué hacemos, Jorge? ¿Cuál es tu experiencia rápidamente? Yo te diría, a ver, perdón, buenos días, gracias por la invitación, estamos aquí muy contentos echando chisme contigo. Mira, yo te diría de manera muy sencillita para que todos entendamos qué es el déficit de atención, ¿sí? Tú sabes todas las etapas del desarrollo del niño. Cuando un niño tiene un problema de inmadurez, que es como se llamaría de acuerdo a mi escuela, la inmadurez neurológica. ¿Qué es esto? Nosotros cuando nacemos traemos una bola de alambritos en nuestra cabeza. Eso es el cerebro. Alambritos, alambritos, alambritos. Se va dando un proceso de mielinización, que es que le salga la envoltura a ese alambrito y se convierte en cablecito. Entonces, si este proceso de maduración, que es la mielinización, no se da de manera correcta, el niño va teniendo huequitos por ahí que van a ser lo que nos va a dar el déficit de atención. Muy bien. ¿Qué es lo simple del asunto? Hay una exploración bien sencillita que los maestros, los psicólogos, los pediatras debemos de saber. Tenemos que ver, poniendo a nuestro niño en posición de firmes, cómo se para. Si está paradito en firmes y tiene las escapulitas saltadas, que son las paletitas, dicen las mamás, es el primer dato. El segundo dato es cómo está la curvatura de la espalda. Si la curvatura es muy pronunciada, que se llama hiperlordosis, es el segundo dato. Okay. El tercer dato es el tono muscular. Si nosotros le movemos la manita y los deditos llegan hasta la muñeca, tercer dato. Hiperelasticidad. Así es, o lo volteamos y se nos hace una U perfecta, es, bueno, una U invertida. Lo ponemos en posición de firmes y las rodillitas están puestas una sobre la otra. Excelente. Cuarto dato y pie plano. Quinto dato. Esa exploración se hace más o menos a los 5 años. Y tenemos que saber que ese niño tiene los datos más simples de lo que va a ser un déficit de atención con o sin hiperactividad. Excelente. ¿Sí? Ya lo sabemos, ya lo tiene que saber el pediatra, lo tiene que saber el psicólogo, lo tiene que saber el psiquiatra y ya tenemos el primer dato. El segundo dato es que es el pleito entre los neurólogos, los psicólogos, los pediatras y los psiquiatras. ¿Se le hace un mapeo cerebral o no? ¿Debería o no debería? Eso no importa. Si tienes un mapeo cerebral del niño, que es un electroencefalograma múltiple, te van a decir que este niño tiene inmadurez neurológica. Cortical, siempre te digo. Así es. Si tú ves a un niño que está constantemente en actividad o que le estás diciendo algo y no entiende, si entiende pero no te está poniendo atención, el sería focus, la diferencia. como dicen. Así es. Entonces ahí vas a tener una integración. Si aplicas pruebas psicológicas y checas la maduración, ¿no? Checas daño orgánico cerebral y checas el coeficiente intelectual. La diferencia en el coeficiente intelectual entre el verbal y el de ejecución, generalmente hay una diferencia muy grande. Ahí ellos lo dicen por desviaciones estándar y cosas. Si es muy grande, más de 7 puntos, se confirma el déficit de atención. Okay. Entonces, desde el punto de vista de psiquiatría, ¿no? Ya recorriste todo y seguramente tienes el primer diagnóstico.
Pero mira, para esto ya me lo corrieron, ya lo sacaron de la escuela y está pasando, y empezó a sufrir y lo etiquetan. Y el niño ya queda etiquetado. Platíquenos, ¿los medicamentos funcionan? Yo soy de los que creo que sí se deben de dar en los casos especiales, igual el niño tiene que tener focos. Sí, yo creo que es algo bien importante. El proceso de maduración se termina a los 12 años, más o menos. A los 12 años un niño cambia su pensamiento concreto al abstracto. Okay. Y es en donde puedes trabajar. Es en donde se dan las bases, las repeticiones que se van haciendo de preescolar a primer año de primaria, que sigue siendo juego, 2, 3 años es lo básico, de 3 segundo, tercer año, pues, ¿no? De cuarto a sexto ya se van metiendo todos los conocimientos. Si en este momento el niño no tiene atención, no tiene aprendizaje. Lo que tienen que hacer, mis queridos público, mamás y papás, irse con los especialistas. No estar preguntándole por un lado a la comadre ni a la amiga y sus experiencias. Si su hijo no está funcionando en la escuela, algo está pasando. Puede ser o no puede ser déficit de la atención. Mi querida Mariana, rápidamente, en respuestas concretas para nuestro público, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista psicológico? Ok, bueno, lo que más se recomienda es el enfoque cognitivo-conductual. Esto es que vamos a trabajar acerca de reglas establecidas. Se le tienen que dar reglas, indicaciones cortas y precisas. Cuando tú le hables al niño, tienes que verlo a los ojos, ¿sí? Y tienes que centrar su atención, lograr que logre su atención centrada por periodos cortos de tiempo e ir reforzando estas actividades. Tenemos que hacer una lista de tareas, ¿sí? Que se les van a ir asignando al niño, y si ya está identificado dentro del aula, que finalmente es donde se manifiesta más la hiperactividad, porque en la casa pues podemos verlo correr y jugar y no pasa nada, ¿no? Y que no obedece. Y que no obedece. Entonces, concretamente, me gustó mucho cómo lo abordaste, mira, Mariana, me gusta mucho porque la palabra límites a mí no me agrada. Cuando dicen, hay que ponerle límites, no, yo siempre dice, hay que ponerle orden, hay que ponerle disciplina, hay que darle unas reglas, porque yo creo que el gran problema a veces en la pediatría son las reglas. Los límites se dan si tu niño se levanta y arregla, tú le dijiste que no va a desayunar si no arregla su cama, para empezar. Segundo, que si no se lava los dientes, no le vamos a prestar el juego. Maravilloso. Esas son reglas que él va a cumplir. Pero cuando el niño hace lo que quiere, come lo que quiere, duerme lo que quiere, pues ahí ya tenemos a un niño que a veces lo diagnostica como déficit de la atención, pero nunca hubo un ejemplo a seguir. A lo mejor tenemos que explicar que esto no es que el niño se porte mal. Efectivamente. El problema real es que el niño trae algo neurológicamente hablando. Claro. Y que se complementa con la cuestión psicológica, que muchas veces tiene que ver con maltrato, ¿no? Y con falta de comprensión de la cuestión académica. Sí, o sea, el maestro no entiende que este niño, vamos a decirlo, aunque no es la palabra correcta, está enfermo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros como equipo tenemos que hacer algo para que el grupo entienda. La chancla vengadora que tú estás diciendo desde hace rato. Maravilloso, ¿no? Sí, no es el remedio, porque lo que estamos teniendo es un problema real de atención y de concentración del niño. El niño está sentado aquí, pero su pensamiento está en otro lado. Y platíquenos del bullying. Bullying. Bueno, tenemos que establecer esa diferencia que decías tú hace ratito, lo que es maltrato infantil y lo que es el bullying. El bullying generalmente va a ocurrir en niños más o menos de la misma edad, en donde hay uno que es el fuerte, el líder de... El alfa. Así es. Sí, que de macho no tiene nada. Pero bueno, este es el que dirige la agresión en contra de un compañero que ve en condiciones más bajitas de ánimo o que lo ve como que puede ser fácilmente sometido. Porque que se siente macho alfa no va contra otro macho alfa. No, nunca. Va contra uno que percibe como débil. ¿Sí? El que se deja, como dice, ¿no? Así es. Y entonces, que está agrediendo al que se siente débil y que, por tanto, se siente fuerte, y se siente fuerte porque está rodeado de otros que lo siguen. ¿Sí? Eso es una agresión de pares. Cuando la agresión viene de un adulto, porque el niño con déficit de atención, de lo que hablábamos hace un ratito, es agredido por los maestros que no logran entender que tiene un problema de déficit de atención, entonces eso se llama maltrato infantil. Claro. ¿Sí? Que es un delito también. ¿No? Entonces,
Cuando te enfrentas a esa situación y ves que un niño cambia su conducta, que eso es lo que están diciendo, y es lo primero que tienes que ver, y los papás tenemos que estar atentos, Así es el primer acercamiento al diagnóstico. Cuando tú platicas con un niño, que eso Mariana lo tiene que saber mejor porque ellos interrogan con juegos. Nosotros somos más clínicos, médicos, ¿no? Pero ellos jugando le sacan la sopa al niño. Y platicando pueden encontrar los datos más importantes del bullying. Jugando, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y cómo te dicen? Y tenemos un muñequito y hacemos un interrogatorio muy dirigido. Cuando has detectado que no tienes datos clínicos de enfermedad, o sea, no tiene un problema físico, tienes que entrarle al juego y tienes que investigar cómo se la está pasando en la escuela. Lo importante aquí es centrar la atención en el niño, qué cosa es lo que sucede, tener una muy buena comunicación con nuestros hijos. Confianza. ¿sí? Confianza, Eso darle es muy seguridad, importante. darle seguridad, darles pues esta apertura, ¿no? De que nos pueden decir qué cosa es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que más les gusta en la escuela. Y si hay algo que nos dice, mamá, yo no quiero ir a la escuela, ¿por qué? Generalmente yo creo que el niño lo que va a tener como consecuencia del bullying es una depresión, un trastorno de ansiedad y pues eso incluye la baja autoestima. Pero va a tener problemas de alimentación a lo mejor y va a tener problemas de aprendizaje. Y cuando tenemos estos datos, tenemos que trabajar con él y darle algo que es bien importante. Todos los días trabajar sobre sus fortalezas. Hay un video por ahí que te voy a recomendar que veas que se llama Poker Chips o Economía de Fichas y dice, si tu hijo es bueno para apretar tornillos, afloja todos los tornillos de tu casa y cuando llegue dile, oye, se volvieron a aflojar. Y apriétalos porque para eso eres bueno. Claro. Y no te voy a poner a sacar la basura porque es lo que no te gusta. Y además te poncho. ¿Por qué? Porque seguramente en la escuela te está yendo mal. Entonces voy a buscar tus fortalezas y voy a trabajar sobre tus fortalezas. Y sería lo más bonito dentro de lo que es el trabajo del bullying. De Visita al Pediatra, un programa hecho para ti, un programa con los temas de pediatría que nos llegan a consulta, en el cual el Colegio de Pediatría y sus expertos tratan de contestarte algunas cuestiones muchas veces que nos llegan. Venimos, regresamos, vamos a un corte. Un niño de por sí, por naturaleza, va a ser inquieto, ¿sí? Pero el niño que se extrapola al siguiente nivel, cuando interrumpe a sus compañeros, cuando no trabaja, cuando no pone atención, se le da una instrucción y no la repite y no la atiende, entonces podemos detectar ahí algunas situaciones, algunas características que nos pudieran dar datos. El proceso de maduración se termina a los 12 años, más o menos. A los 12 años un niño cambia su pensamiento concreto al abstracto. Y es en donde puedes trabajar. Se le tienen que dar reglas e indicaciones cortas y precisas. Cuando tú le hables al niño, tienes que verlo a los ojos, ¿sí? Y tienes que centrar su atención, lograr que logre su atención centrada por periodos cortos de tiempo e ir reforzando estas actividades. Yo pienso que el bullying es que se pegan los chavos o que le hacen feo a una persona. Para mí el bullying es como una agresión a gente de más altos a más chiquitos, como quitarles sus alimentos, su comida, etc. El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico deliberado, producido entre estudiantes de forma recurrente con el fin de asustar y satisfacer una necesidad de agredir y destruir al otro. Actualmente repercute también en las redes sociales, en donde recibe el nombre de ciberacoso. Bueno, yo opino que el bullying es algo malo que no se debe de hacer. Pues por lo general hay muchos casos de bullying en las escuelas, en casas, y eso es malo porque así perjudican a los niños. Esto se enseña desde la casa.
Quienes protagonizan suelen ser niñas y niños en proceso de entrada a la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. Yo sufrí en mi anterior escuela mucho bullying. Me ponían sobrenombres, me empujaban, me tiraban mi almuerzo, pero los profesores nunca hacían nada. Me decían que era una mentirosa, pero me hicieron mucho. Y lloraba, pero nunca le quise contar a mi mamá porque no quería preocuparla. Y hasta que vine a esta nueva escuela, ha mejorado todo. Me siento más feliz, no me hacen de cosas. Los profesores están más atentos a los alumnos y me siento más feliz y más segura. Es difícil entender cómo superar una mala racha y aprender a vivir con las secuelas que te deja. Puedes pasar por multitud de fases, desde la negación, la resignación, la aceptación y finalmente superarlo con constancia y esfuerzo. Bullying. ¿Qué hacer con el chico de bullying? ¿A dónde se va? Se va a psicología, nos llegó a pediatría, el niño está deprimido, no duerme, tiene miedos, está ansioso, es muy frecuente, a mí me llegan. Lo primero es que no come y está deprimido y luego no quiere ir y lo que tú dijiste, Jorge, comenzaba a bajar sus calificaciones, ¿no? Ya no es el niño que va a perder la beca, por ejemplo. ¿Qué hacer, mi querido Jorge? Primero, poner a salvo tu integridad. Eso es lo primero, ¿no? Segundo, tienes que defenderte. No es que tienes que agredir. Eso. ¿Sí? Cuando tienes que defenderte es corres, avisas. Eso, comunicación, pero no, lo que pero no decía. te paralices, ¿no? Y hacer un diagnóstico a tiempo. ¿Sí? Yo creo que también hay algo que se puede hacer y lo hacen los psicólogos, lo hacen los terapeutas, terapia de juego. Sacar todo esto a través de la terapia del juego. Y cuando ya tienes algo más complicado, se fundamenta un diagnóstico de depresión, trabajar sobre la depresión. ¿Sí? La depresión en el niño es muy diferente a la depresión del adulto. Entremos a este tema directamente, la depresión. Me encanta, terminamos con bullying. Hablar de problemas psicológicos es súper amplio, pero vamos a entrar a uno muy interesante, depresión. Acabo de leer un libro maravilloso, lo tengo, Psicopatología del bebé. ¿El bebé puede venir deprimido? Por supuesto. Y desde bebé, platícame síntomas para que nuestra gente que nos ve nos entienda. Yo diría que los síntomas más importantes dentro de la depresión en los niños y adolescentes son 5 síntomas. Bajo rendimiento escolar o deserción escolar, irritabilidad o agresividad, problemas de conducta, alteraciones en el sueño, duerme de más o duerme de menos, y trastornos de la alimentación, come de más o come de menos. Aparte de todo un cortejo de síntomas físicos como es el vómito, como es el dolor y muchas otras cosas. Hay escalas específicas para ver la depresión en niños, ¿sí? En donde viene todo esto del dolor, viene toda esta la somatización, que es bien importante, ¿no? Y después de todo esto vienen los síntomas clásicos de la depresión, que sería la tristeza y el llanto fácil. Y entremos ahí directamente. La depresión va de la mano en los duelos, pérdidas, divorcios. Platícame un poquito rápidamente de los divorcios. Estos niños que ven la separación. Podemos ser muy malas parejas, pero a veces somos buenos padres. O a veces somos buenas parejas, seguimos casados, pero malos padres. Bueno, pues aquí la situación es con los niños que están viviendo una pérdida. Puede ser de un familiar, puede ser, como dices bien, la separación de los padres, puede ser de una mascota, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también el identificar estas cuestiones, ¿no? Cuando un niño, volvemos a lo mismo, cambia sus hábitos, cambia su forma de ser, su comportamiento, algo está pasando y se manifiesta a veces en escuela, a veces no los detectan, nos los refieren los maestros, pero a veces en casa también nosotros podemos detectarlo, ¿no? Podemos saber qué está pasando y yo insisto muchísimo en la comunicación que debemos de tener con los niños, ¿no? Se tiene que trabajar sobre la dinámica de la familia, ¿no? ¿Quiénes son los que están al cuidado del niño? Porque a veces mamá trabaja, papá trabaja todo el día y bueno, ¿quiénes son los que están al pendiente? ¿Quiénes son los cuidadores? A veces son los abuelos, a veces es un empleado o una empleada. Claro. Entonces, aquí también a lo mejor entra también un poquito esta parte, ¿no? Porque si hay una depresión, puede ser también un significativo, un síntoma de un abuso sexual. Eso. Entonces, tenemos que tener bien claros cuáles son los comportamientos, identificarlos y bueno, por supuesto, pues atenderlos
Identificarlo inmediatamente. rápidamente. Tocaste un tema muy interesante, pero terminamos con Jorge, con depresión de pérdida. Primero, pérdida de... Siempre es el divorcio. Yo, el 50% de mi consulta son de padres separados. Madre soltera, mencionaste algo muy interesante, padres periféricos. El hecho de que el niño es la pantalla de la dinámica familiar. Por eso no come, por eso tiene trastornos del sueño y todo. Pero rápidamente, depresión, antes que entremos al otro tema interesantísimo que nos tendría que llevar como 5 horas, y por eso vamos a platicar de un congreso que es abuso infantil. Depresión, ¿qué tenemos que hacer rápido? Yo te preguntaría como padre, ¿qué hago? Ok. Lo primero es agarrar al hijo y sacarlo del conflicto de la pareja. Eso. El hijo es un ente diferente. Y tenemos que establecer que papá y mamá tienen un lazo biológico con este niño y que es un lazo indestructible, sea bueno o malo papá. Eso nos tiene que quedar perfectamente claro. El problema del niño es que él puede entender que papá, aun cuando vive en otra casa, sigue siendo papá. Y aunque tenga otra familia. Y aunque tenga otra familia, sigue siendo papá. Claro. Eso es algo que tiene que darle claro a los niños. Papá esté donde esté, mamá esté donde esté, va a seguir siendo mamá. Bueno o malo, es papá. Punto. Claro. Y para los papás es no tomar al niño como bandera. Muy frecuente. Muchas veces el niño funciona como un nudo en una relación. Es el nudo que ata. Claro. Y es el nudo por el que todos pelean. Tenemos que entender los adultos que pase lo que pase, la felicidad puede estar no con la gente que amamos, puede estar en otro lado. Entonces, esto es algo que tenemos que transmitirle al niño. La seguridad de que papá esté donde esté va a seguir siendo papá. Y el conflicto seguramente va a disminuir. Claro. Dijiste algo muy interesante, los papás como escudo, como moneda de cambio y además hablar de la otra pareja, ya sea de la mamá, que es su madre biológica, muy bien me he dicho, este nudo, o el papá, ¿no? Que podría haber peleado con la mamá y de repente el niño entra en este conflicto y de confusión. Yo lo veo mucho. Siempre digo, este niño tiene un síndrome de confusión, por eso no come, o lo que dijiste muy bien, o come de más, ¿no? Porque se va a tragar toda esta angustia, toda esta depresión y vámonos para el síndrome metabólico, que ya es otra cuestión orgánica. Y este niño está creciendo. Ahí terapia todos podría hacerse en este conflicto en el cual se está viendo ahora muchos divorcios, mucho separamiento, tus hijos, mis hijos y nuestros hijos ahora, ¿no? Y entonces el niño no está preparado para esto. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Terapia familiar, ¿no? Platícanos un poquito de abuso infantil y de esta depresión, porque es uno de los síntomas más frecuentes. Uno de los síntomas más frecuentes en los niños que están siendo objetos de un abuso. Como bien decías, ¿no? Desafortunadamente, las personas que abusan de los niños son de un círculo cercano. Es familia, son personas conocidas para los niños, ¿no? Que no se les hace anormal que el tío, que el abuelo te abrace, te toque, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de una dinámica que se va formando, ¿no? Y también, pues, el hablar de abuso sexual es hablar de un mito, de un tabú a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las familias se van dando comportamientos generacionales. ¿Por qué? Porque el abuelo abusó de los hijos y los hijos abusan. Y entonces es difícil que como papá, como mamá, pues quieras denunciar a tu papá, a tu propio papá, a tu propio hermano. Psiquiátricamente, ¿qué hay que hacer para que este niño no pueda ser abusado? Porque ya cuando ya el niño ya se cayó al pozo, quieren tapar el pozo, mi querido Jorge. Sí, yo creo que hay varias cositas, ahorita que lo hablamos. Tenemos que entender que muchas veces la gente que está en el círculo más cercano del niño es la gente que abusa. Sí, eso lo tenemos clarísimo. Y abusa porque es un sistema de relación inapropiado, ¿sí? Muchas veces mamá trabaja y deja al hijo en manos de quien puede y de quien quiere. Y esta gente cercana es la que abusa. Tenemos que entender que el concepto de abuso sexual se adquiere en los niños cuando ya tienen 12 años más o menos, cuando ya el pensamiento ya es un pensamiento de adulto. Hay una resignificación ahí del evento de la infancia. Cuando el niño a veces es abusado en la infancia y es tocado por la gente cercana, él siente que eso es amor, ¿sí? Hasta pegarte es amor, ¿no? Entonces, cuando este niño está viviendo eso, él no lo vive como una agresión, no lo vive muchas veces como algo feo, exactamente, sino lo vive como algo cotidiano, como esa forma de expresar amor.
Y esa es la parte en donde tenemos que trabajar nosotros para ver que eso no es amor, eso es abuso. Claro. Y cuando tenemos bien claro que eso es abuso, tratar de trabajar en la resignificación, que es en los 12 años, cuando el niño dice, esto que me hicieron es abuso sexual. Porque es cuando va a tener, a través de su propio conocimiento, el conocimiento de que eso fue abuso. Y eso lo va a hacer defenderse. Eso lo va a hacer entender y puede ser que en ese momento denuncie. Claro. Entonces tenemos que estar pendientes y trabajar en ese momento. Cuando esta gente es víctima de abuso, yo creo que la prevención tiene que ver con la gente que ha tenido una experiencia negativa y que la pueda transmitir. No como yo fui víctima nada más, claro, sino qué puedo hacer. Si yo siento que tengo que enseñar a mi hijo que hay algo que es muy personal como son sus genitales. Es como cuando te dicen, tú no puedes darle a chupar tu paleta a tu primito, claro, ni a tu compañerito, ni le puedes dar de tu agua, ni pueden compartir cepillo de dientes. Claro. Se les enseña que sus partes genitales son de uso personal y que si sienten algo diferente a cuando mamá y papá te limpian, te ponen el pañal, te cambian, tienen que avisar, ¿sí? Y nosotros como adultos tenemos que ser muy maduros para entender si esto que hubo fue un accidente que le diste un uñazo a tu niñito cuando le limpiaste la colita o si fue verdaderamente una agresión. Y estar muy atentos, Jorge, estar Así muy es. atentos. Mira, nos queda un par de minutos y rápidamente a mí me encantaría que tú específicamente como psiquiatra, me lo dijeras en 2 minutitos. ¿Qué tengo que hacer si el niño ya fue abusado, si la niña ya fue abusada, si no nos damos cuenta, si esta niña no dice nada, pero comienza a tener problemas de alcoholismo? A mí me han tocado adolescentes, de libertad, de hipersexualidad, que se da mucho, yo lo veo en estas niñas súper hipersexuales. Y esto viene con, ¿qué hacer? Hay que ir al psiquiatra, hay que ir al psicólogo. ¿Cómo tenemos que hacer? La familia que nos está viendo, ¿qué tiene que hacer si su hijo fue abusado y que de repente, lo dijo muy bien Mariana, no quiere romper armonía que hay entre la familia porque fue el abuelito, porque fue... Lo primero es la cultura de la prevención. Claro, que es de lo que estábamos hablando. Y yo creo que nosotros como especialistas en el área mental, emocional, tenemos que entender a esta familia. Y lo primero que tenemos que entender es al niño, no a los padres. Los padres tienen que entender muchas cosas. ¿Qué hace el papá? Lo primero que hace es agarra a su hijo y lo lleva con el médico, la lleva con el ginecólogo. El ginecólogo es una agresión más. Claro. La lleva con el Ministerio Público, una agresión más. ¿Qué tenemos que hacer? Entender primero a los padres y tranquilizar a los padres. Decirles, ok, esto está pasando, vamos a verificar qué está pasando y entonces trabajamos psicología y psiquiatría en conjunto. Pero tocaste el punto, mira, te lo puedo decir como pediatra, el abordaje, ni los mismos pediatras sabemos cómo abordar, ni los mismos psicólogos, ni los psiquiatras. Por eso, tú que estás viendo tu programa de visita al pediatra, es muy importante porque ahora hay procuradurías de la defensa del menor, procuradurías del abuso infantil. Entérate, escríbenos, dinos mucho en el colegio tus preguntas, esto lo vemos muy comúnmente. Pues hay expertos aquí, sobre todo el abordaje. Lo primero que tenemos que hacer es denunciar y sacarlo adelante. No te quedes callado porque eso te va a consumir y eso va a hacer que ese paciente pues vaya a tener trastornos posteriores. Rápidamente, en 1 minuto, dime. Tenemos que quitarle la culpa al niño, porque lo primero que se hace es depositarle la culpa al niño. Explicarle al niño que no es su responsabilidad y no es su culpa lo que ocurrió. Ni de la mamá ni del papá porque acaban divorciados todavía. De nadie. ¿No? Pero quitarle la culpa al niño es lo más importante. Y una vez que le quitamos la culpa, explicarle que podemos trabajar para que él pueda entender y superar esto. Hay técnicas de intervención en el ámbito de la psicología para personas que han sido víctimas de un abuso sexual. Se trabaja, entonces, claro, por supuesto, se trabaja la resiliencia, ¿sí? Que es la capacidad que tú tienes como persona para salir de una adversidad. ¿Sí? Excelente. Entonces, bueno, todo eso es dentro de un proceso terapéutico y bueno, también pues aprovechamos la oportunidad para invitarlos al primer Congreso Nacional de Sexualidad, que uno de estos temas o uno de estos puntos se va a tocar dentro del Congreso, las técnicas de prevención, de intervención, ¿sí? Y las herramientas que podemos dotarnos a nosotros como padres
que nos van a servir muchísimo para trabajar este tipo de cuestiones, ¿no? Y este congreso va a ser exactamente en este lugar donde estamos, en Hermoso, en el Centro de Convenciones. 1, 2 y 3 de junio en el Centro Cultural y de Convenciones de acá de Oaxaca, un lugar hermoso, pues que está diseñado para este tipo de eventos. Vienen ponentes nacionales, internacionales a tocar pues estos temas, ¿no? Y los que tenemos que estar ahí yendo, Mariana, son los médicos, los pediatras, los médicos generales. El congreso está abierto a público en general, a enfermeras, a personal de salud, personal educativo, a padres de familia, a estudiantes, a parejas, ¿no? Porque bueno, se va a tratar el tema de la sexualidad. La sexualidad pues es muy amplia, ¿no? Y vamos a abarcar desde la prevención del abuso sexual, el tratamiento, la intervención que se puede dar en casos de abuso ya, también psicoterapia de pareja. Muy bien. ¿Sí? Entonces, no se lo pierdan, va a ser un congreso nacional interesantito de sexualidad. Y creo que nos quedamos con esto, mis queridos invitados, abrirse a la sexualidad, abrirse totalmente a decir qué está pasando. De visita al pediatra con un tema interesantísimo, seguimos, vamos a un corte promocional, regresamos. Tenemos que entender que muchas veces la gente que está en el círculo más cercano del niño es la gente que abusa. Tenemos que entender que el concepto de abuso sexual se adquiere en los niños cuando ya tienen 12 años más o menos, cuando ya el pensamiento ya es un pensamiento de adulto. Hay una resignificación ahí del evento de la infancia. Explicarle al niño que no es su responsabilidad y no es su culpa lo que ocurrió. Interesante nuestro programa, muy interesante, con muchísimas preguntas, muchísimos tópicos, mis queridos invitados, gracias por estar con nosotros. Sabemos que tenemos que abarcar, nos quedan en este último bloque algunos 15 minutos, vamos a tratar de ser muy empáticos con nuestro público, vamos a tratar de ver un tema muy interesante que es la depresión, el suicidio, mi querido Jorge, y qué está pasando, y me llegan mucho y me hablan mucho, un psiquiatra corriendo al final, ¿no? Que quieren que les den medicamentos, si se les dan medicamentos, y sí, a mí me toca mucho eso, me hace mucho resquemor, a mí me encantaría que concretamente, yo siempre les digo, hay que sacarlo de la depresión rapidísimamente, cuando un adolescente les está hablando de suicidio, pasivo o activo, aguas. Platícanos rápidamente en psiquiatría. Ok, yo creo que tenemos que pensar que la depresión es muy importante el síntoma de suicidio. Nosotros cuando investigamos en la historia clínica preguntamos deseos de irse, desaparecer o morirse. Es una progresión. Tenemos que estar pendientes si el niño dice tengo ganas de irme lejos, donde nadie me moleste y nadie me diga nada. Tengo ganas de desaparecerme y no estar con nadie. Porque la que sigue es tengo ganas de morir. De acuerdo al momento que está viviendo el niño, la edad que tiene, tenemos que saber si el concepto de muerte ya es un concepto claro, porque muchas veces el problema que tenemos es que hoy Homero Simpson se muere y mañana ya está de nuevo en el programa. Si el niño tiene la claridad de lo que es el concepto de muerte, en ese momento tenemos que tener prendidas nuestras alarmas de manera más importante. Si el niño tiene un concepto de muerte no elaborado, todavía no claro, allí lo peligroso es que piensa que si hoy se tira de la azotea, mañana va a seguir jugando fútbol. Claro. Y ahí tenemos que ver ese concepto para saber lo grave del asunto. Tenemos que calificar el intento suicida en grados de letalidad. Sí, pero los papás no saben eso, mi querido Jorge. Por eso. Entonces, el papá a mí me dice, no sé si va a saber si es concreto, objetivo y todo. El papá llega alarmado y me dice, mi hijo habló que se quiere matar. Así es. Entonces vamos a pensar en este sentido. Vamos a pensar si la depresión tiene esa progresión, ganas de irse, desaparecer y morirse. Y tenemos que ver el grado de letalidad. Cuando un niño dice, me quiero morir, la pregunta es, ¿cómo? Que Dios me recoja. Ok, es un buen síntoma, no está tan grave. Si el niño dice, quiero colgarme de un árbol, tienes que pensar, ¿y ya encontraste con qué mecatito te vas a colgar? ¿No? Porque tenemos que saber si está pensando de manera clara y esa es la planeación suicida. Exacto. Si hay una ideación y hay una planeación, aguas porque esto es de urgencia. ¿Sí? Tenemos que pensar que si una gente tiene un intento suicida hoy,
el riesgo de que tenga un segundo intento suicida de mayor letalidad se da en las siguientes 72 horas. Excelente. Sí, es Y verdad. si no lo cuidamos, en los 7 días el niño está muerto. ¿Sí? Y eso pasa en niños, adolescentes y adultos. El índice importante allí es el grado de letalidad y la ideación y la planeación suicida. Ok, entonces nos queda muy concreto el ir rápidamente, dejarlo como emergencia, cambiaría, no como urgencia. Emergencia es ya, es algo que puede causar muerte. Una urgencia puede ser una diarrea y puede todavía esperar, pero háganle caso a su hijo, háganle caso a su adolescente y acudan a las instancias adecuadas. Voy a cambiar de tema rápidamente porque hay mucho de qué hablar y la gente, yo creo que está muy interesada en este excelente programa con estos excelentísimos invitados, por fin, que tenemos aquí. Muy bien, fobias, platícame. Te llegan muchos niños que se orinan en la noche, niños que no comen, niños que les da miedo dormir y que se quieren pasar con mamá, con papá y que todavía están en la camita porque les da miedo la oscuridad. Este miedo de las fobias. Claro. Bueno, pues también yo creo que hay que entender, ¿no?, que todos los niños tienen un cierto miedo y que es natural a lo desconocido, a quedarse solos, a la separación, que es el primer síntoma, ¿no? Que es natural dentro del desarrollo del niño. Cuando el miedo es tu amigo. Exactamente. Y antes de que se te vuelva tu enemigo. Antes de que se te vuelva tu enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya hay una sistematización, que ya es un miedo irracional y puede ser identificado con una fobia a, no sé, a un determinado momento, a una situación, a un evento, a una cosa, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los animales, eso es muy en el frecuente. caso a la oscuridad. Bueno, es que también yo creo que hay como grados, ¿no? Todos los niños tienen malos sueños, ¿no? Pesadillas. Los terrores Sí, nocturnos. pero cuando ya hay un terror nocturno, que finalmente es cuando el niño se paraliza, ¿sí? O sea, se despierta gritando, asustado, y el niño está, pero no te escucha, ¿no? Va a decir que ve, pero no ve, no te escucha. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo miedo que le está generando la situación que soñó, que a veces ni siquiera recuerda, ¿sí?, es cuando tenemos nosotros que hacer un poquito más de indagación, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que está pasando en el día? Excelente. Yo voy a ser el papá y ustedes son los famosos doctores, como de visita al pediatra. Entonces, porque yo digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Jorge? Rápidamente. Mi hijo tiene mucho miedo, no se me despega, no de las enaguas ni de nada, pero ¿qué hago? O sea, me quedó muy claro lo que nos dijo Mariana, una buena historia clínica. Tratar de investigar qué está pasando. Me llegó un caso de un niño que le había caído una cucaracha en la noche. Le había caído una cucaracha en la noche y a raíz de eso que sintió que tenía el niño por un año hasta que tuvimos que repetir, hasta nos fuimos a hipnosis, hasta que tuvo la confianza, la seguridad. Tengo otro caso que le hablaron del chupacabras. Y el pobre chupacabras en la noche pensaba que pasaba. A mí me ha pasado, yo no me da miedo, pero cuando bajo al sótano, silbo, mi querido Jorge, por si me aparece el chamuco por ahí, alguna cosa. Estos miedos, rápidamente, mi querido Giorgio, tu experiencia. ¿Cómo trabajarlos? Sí. Yo creo que es complicado. Creo que ahí Mariana tiene que ser más experta y porque tienen que trabajar terapia de juego. Así es. Tienen que trabajar. La aproximación sistémica y al objeto, ¿no? Darle la cercanía, estar en el acompañamiento, ponernos al nivel del niño, ¿no? Que para el niño, un perro puede, dependiendo de su edad, pues puede verlo gigante, ¿no? Entonces, claro, bajarnos al nivel del niño y comprender qué cosa es lo que le está ocasionando ese miedo. Y de alguna manera ir tratando de acercarlo. Tener confianza. Sí, por periodos cortos, de sensibilizándolo, ¿no? Y pues es esto, ¿no? La confianza que nosotros podemos fomentar en el niño, una buena autoestima. Ok, rápidamente, nos quedan 5 minutos. Fíjate qué tema tan interesantísimo tocamos. Nos vamos a quedar súper cortos. Enuresis, niños que se orinan en la noche, niños que juegan con su excremento, con su caquita, encopresis. Muy común, lo veo muy frecuente. Las patologías psicológicas, las patologías psiquiátricas, como que están saliendo, siempre las tuvieron. Yo creo que yo siempre he creído que ahí estuvieron, ahí en el baúl,
ahí en el closet, pero están saliendo y tenemos que volvernos expertos, tenemos que resolverle el problema a los papás. Hablando de las enuresis, tenemos primero ver la edad del niño, súper importante, ¿no? Claro. Los niños hasta los 2 años, de 2 a 4 años, todavía puede ser. En pediatría decimos después de 4 años. Después de 4 años, pues es una edad en la que se considera normal, en la que el niño todavía está aprendiendo a controlar esfínteres. Podemos hablar de enuresis diurna y nocturna. La nocturna es la que nos causa cierto mello a los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño, bueno, aquí de alguna manera podemos apoyarlo, no dándole líquidos antes de que se duerma. Porque a veces les damos el vaso de agua, pues indudablemente pues el niño, si tiene un sueño pesadito, no se va a despertar y se va a orinar. Y entonces aquí, ¿cómo lo podemos abordar? Uno, no debemos de ser agresivos con los niños, no debemos gritarles, regañarlos, pegarlos, no. Y etiquetarlos, y etiquetarlos, ¿no? Eso. Decirle niño sucio, niño cochino, no. Porque es un proceso que es diferente en cada niño. O sea, ningún niño va a los 5 años y ya dejó de hacer pipí en la cama, no. O sea, cada quien tiene su nivel de crecimiento, de maduración, y también puede ser asociado, también tenemos que identificar si hay un periodo de sequedad, que ya el niño ya dejó de hacerse pipí. Se llaman periodos secos o húmedos. Exactamente, que ya dejó de hacer pipí y de repente se empieza a hacer pipí. Vuelve a hacer, ¿no? Por un evento Entonces, adverso. ¿qué cosa pasó? Hay que identificar también, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasó? A lo mejor nos cambiamos de casa, a lo mejor se me murió el perro, a lo mejor escuela, nos cambiamos de escuela. Amigos. Entonces, ¿qué situaciones pueden estarle generando estrés al niño y que se refleja de esta manera, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos la causa, el síntoma desaparece. Los calendarios famosos con su palomita, su estrellita, los reforzadores son importantísimos en el niño. Cuando a un niño le generamos más ansiedad diciéndole, eres el mión como tú dijiste, lo que vamos a hacer es que tenga mayor incidencia de orines en la noche. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar eso y reforzar lo positivo. Hoy no te hiciste, mañana seguramente tampoco te vas a hacer. Y dar todo lo que son las medidas cognitivo-conductuales para que el niño vaya aprendiendo, los papás vayan aprendiendo y se resuelve el problema. Muy bien, esto me queda muy bien, nos queda muy claro. Estudiar, mi querido papá, mi querida mamá, estudiar mucho. Hay muchísimos juegos, hay muchísimas terapias. Nos queda 1 minuto. Quiero que me digan su nombre, que dónde los encontramos. Platícanos rápidamente. Nos queda 1 minuto, les aclaro, porque si no les doy terapia a los dos. 50 minutos. 40. Platícanos, mi querida Mariana. A ver, el Colegio de Psicología. Mariana, bueno, mi nombre es Mariana Rona Bautista, soy la presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos de Oaxaca y las oficinas están en Humboldt número 205, nuestro teléfono 951-271-4394. Con muchísimo gusto, estamos ahí para servirles. Congreso Nacional de Sexualidad, 1, 2 y 3 de junio, en el Centro Cultural de Convenciones. Los esperamos. Jorge, psiquiatra. Ok, yo estoy en Abasolo 213, Interior 5. Mi teléfono es el 51-448-01 para consultas, dudas al 951-109-8614. Con todo gusto estoy para servirles. De Visita al Pediatra, un programa que trata de acercarte a ti, familia, padres de familia, maestros, el público en general, con temas muy interesantes. Hoy hablamos de un tema muy importante, psicología, psiquiatría. Nos quedamos con muchas dudas, pero tratamos de dar una embarradita, tratar de sacar algunas dudas. Sabemos que hay temas que tienen que manejarse con mucha profundidad. No lo duden, acudan a los expertos, váyanse a los colegios, busquen, no crean en el primer artículo, lean un segundo artículo, vean experiencias. No todo es como el artículo o nuestro querido médico Google, que ahora nos está atacando, nuestro pediatra Google. También vayan al Colegio de Pediatría. Nos interesa muchísimo que estemos en contacto. Gracias, nos vemos.